se van a ir sumando más participantes en estos próximos minutos, pero bueno, les doy la bienvenida a todos. Esta es la primera reunión de 2020 de los martes en versión interactiva, en plataforma virtual, de los miembros de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bienvenidos a los participantes de los seminarios de la red de enseñanza y transmisión de nuestra escuela. Bienvenidos a colegas y amigos y analistas de México, Uruguay y Brasil. Bienvenidos al foro de psicoanálisis de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. ¿Qué es el foro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires? La palabra foro viene del latín forum, que significa fuera. Lo curioso de la ocasión que nos toca vivir es que ahora estamos fuera, cada uno en su casa, y por otro lado estamos reunidos en un espacio que es en nuestra escuela. Originalmente en las ciudades romanas era el lugar en el que se encontraba el mercado, en una de las puertas por fuera de las murallas de la ciudad. Era además el lugar en el que se desarrollaba la vida social de la ciudad, y en el que el mercado venía a constituir un enlace con el mundo exterior. Esta es entonces entre nosotros una de las maneras en que ponemos en práctica el lazo social entre analistas. Podemos pensar el foro como el espacio éxtimo que enlaza lo íntimo de la escuela con el espacio exterior que es lo real que nos habita. Es decir, que ese exterior es el corazón de nuestra experiencia. No desconocemos que ese real usualmente queda lleno de los sentidos consagrados y del cálido confort establecido en el que nos sentimos contenidos y comprendidos. Pero sabemos que el psicoanálisis apunta al enlace con lo real, y a esa torsión moebiana entre la extensión y la intención en que lo exterior habita el núcleo más íntimo. Este foro fue sugerido por Isidoro Beck en 1995, así que han pasado 25 años. Con 167 miembros, que ha venido creciendo de manera sostenida, es preciso resituar estos temas, no solo por los nuevos miembros o los colegas que nos acompañan en esta ocasión desde otros países, sino para seguir trabajando esa banda de Moebius, agujero en la estructura entre intención y extensión, para que no devenga pura ortodoxia. Avanzar en psicoanálisis es avanzar en la formalización de nuestra experiencia. Pensamos en una elaboración de saber donde no se ahogue la enunciación, con el fin de apuntar a un saber que esté más determinado por una elaboración que se ha de bordear aún en la misma reunión que atada a un dogma absoluto. Se trata de posibilitar que cada cual se encuentre con la dificultad, interrogando el propio saber congelado para pasar, como me gusta decir, de la mecánica de los relojes a la mecánica de las nubes. Pensamos que atañe a la tarea del foro leer, situar y propiciar la discusión teórica de temas, ideas, problemas y paradojas de la praxis psicoanalítica, esas que son imprescindibles poner a cielo abierto y que preocupan en la cotidianeidad de nuestra escuela y en la dirección de la cura que practicamos. Abrir un intercambio que nos permita la interrogación y la producción renovada de nuestro estilo de hacer escuela. Es poner a trabajar las diferencias, nuestras diferencias singulares, es decir, qué se debate actualmente en la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Partir del seminario 25 es subrayar que Lacan al final de su obra no abandona los conceptos que le dieron fundamento y también implica el desafío de seguir avanzando en una lógica sintáctica. Quienes conformamos el foro de psicoanálisis, Silvia Amigo, Graciela Jaciner, Daniel Paola y yo, nos hemos propuesto llevar adelante una propuesta para el espacio de los terceros martes a las 12 horas
que resulta de una hipótesis. En el seminario, al momento de concluir, Lacan realiza un nudo borromeo con 3 cuplas: inhibición, pulsión, principio de placer inconsciente y real fantasma. Se trata no de seguir a Lacan como un apóstol de la verdad, sino de interrogar sus afirmaciones. Este modo de decir plantea algunas cuestiones que tendremos que interrogar. ¿Por qué Lacan habla de cuplas? ¿Por qué las agrupa de este modo? Me gusta decir que esto funciona como un enigma, un problema y una paradoja. No da soluciones, sino que abre preguntas. En principio hemos destacado el valor de la palabra cupla en su valor en la física, por lo que invitamos a Pablo Amster en nuestra primera reunión. De esta forma, cada uno de los 6 acoplados de A2 plantean 3 cuplas que resultan anudadas borromianamente. En la segunda reunión, Silvia Amigo y Mariela Aldrete de Beskamp abordaron algunos aspectos de la cupla pulsión-inhibición. Ambas exposiciones pueden verse y escucharse en nuestra página de Facebook. Es así que hoy tengo el gusto de presentarles a Eduardo Said, analista miembro de nuestra escuela, de quien voy a citar su último libro, que se llama Lacan en entredicho, para una lectura crítica de la tercera. Movido por aquello que se viene desarrollando en el foro, Eduardo nos ha enviado un comentario en el que establece su posición particular acerca de estos temas y que nos parece importante poner a trabajar respecto de la cupla real fantasma. Así que bueno, gracias Eduardo Said, te damos la palabra. Bueno, gracias a Gustavo por la presentación del espacio del foro y gracias al foro por haber recibido. La carta llegó a destino porque mandé un comentario y me invitaron a abrir, cosa que voy a hacer. Antes, me produjo una sensación muy particular ver a los miembros de la escuela, a gran parte de los miembros de la escuela en la pantalla. Una sensación de calidez afectiva que tal vez no siempre reconozco en mí respecto de la escuela y de los demás miembros. Creo que sí, pero ahora se me hizo nítido, tal vez por la ausencia de contacto de todo este tiempo. Es difícil eludir, aunque sea decir algunas palabras sobre este tiempo que vivimos y sobre las distancias que implica el hecho del distanciamiento social, el hecho de usar medios virtuales, que nos trae preguntas clínicas que tal vez algunos ya sostenemos hace bastante tiempo. En mi caso hace bastante tiempo que atiendo argentino parlantes que viven en el exterior y hace mucho que vengo usando el Skype. No me resulta novedoso, pero sí no deja de retornarme el valor parcial de que aún contando con la voz y con la mirada, aunque la mirada no la sostengamos fija en relación a la imagen del otro, habilitando un poco más a que el campo de la visión no perturbe por sostener la apariencia imaginaria, y el recupero bueno, de la voz y la mirada, nos dejan igual con una especie de cierto vacío de la presencia, de la proximidad del otro cuerpo, con todas las ambigüedades que eso tiene. Tomo la proximidad y lo veo a Isidoro ahí en la pantalla, me alegra verlo, y tengo siempre presente su libro sobre el prójimo, que es un libro para mí relevante por haber ahondado en estas cuestiones sobre el prójimo. Tengo viejas marcas de
atribuirles, o no sé bien, tengo por ahí la referencia de Levinas, que señalaba cierta diferencia entre el prójimo y el semejante. Hacer semejante anula la posición de alteridad y sobre todo la alternativa de alojarse y alojar al otro. Y tal vez este dispositivo que encontramos, que nos vimos forzados a él, sea una forma de alojamiento mutuo. Lo prójimo no siempre implica el anudamiento vitalizante, me permito el uso del discurso corriente, también implica la alternativa de cierta tensión respecto de las formas del que me quiere, o que, sobre todo frente a lo extraño o a lo demasiado familiar y extraño a la vez. Eh, Hoy hay mucha gente que tiene mucho miedo a salir a la calle, hay mucha evidencia de formas fóbicas de posicionarse frente al tema, y muchos otros que quieren escapar de esta situación de encierro, en donde algo se juega de una designación que no sé si es mía, pero bueno, que yo o la tomé de algún lugar, no me importa, que es la idea de zona de extensión, como la zona de extensión de cada quien. Y me acude la fórmula de Freud, que al, a la idea que tal vez yo puedo expresar es algo rústica, de la extensión al estilo de la ameba, de la tematización de la libido. A mí me resulta interesante tener la idea de zona de extensión, porque cada quien habita en un reducto donde su zona de extensión tiene cierta variabilidad, ciertos modos, ciertos estilos. No es lo mismo la zona de extensión para los argentinos, que nos la pasamos o nos la pasábamos besándonos, que la zona de extensión para otros agrupamientos de parroquias de parlantes como alemanes, japoneses, etc. Por otro lado, en esta zona de extensión, donde cabe lo cálido, cabe también lo siniestro. Y después me voy a referir un poco más al mito de la laminilla como la forma de tematización, una de las formas de tematización lacaniana de la libido. Bueno, quería decir estas cuestiones porque no me podía ausentar del contexto en que estamos decurriendo. Cuando envié la nota al foro, lo hice sabiendo que planteaba temas que iban a dar lugar a cierta discusión polémica. Algunos, sobre los cuales no querría detenerme mucho ahora, tienen que ver con algo que estuvo en la apertura que hizo Gustavo, que tiene que ver con la lógica sintáctica y con la formalización. Desde ya que mi postura acompañando la formación que con muchas trazas venimos compartiendo y circulando durante décadas en la escuela, aloja y da un lugar fuerte a la formalización y a la... ¿Cómo? Escuché que alguien preguntaba algo, bueno. Aloja la formalización y las formas dominantemente sintácticas. En Lacan domina un movimiento que a mi lectura pasa de una acentuación en el campo de la retórica a la acentuación en el campo de la lógica y de la topología. Mi postura es la de pensar que la lógica, la topología y la sintaxis hacen un aporte creacionista, y tengo ciertas cautelas respecto del aporte creacionista de la formalización. Por un lado, lo digo, no quiero ahondar ahora, pero la producción de Nudo Borromeo y la localización del registro de lo real con los antecedentes freudianos que esto tiene, incluso antecedentes en la obra de Lacan, bajo la forma de un anillo trivial, siempre me pareció un forzaje de Lacan,
y a veces las formalizaciones tienen un decurso elaborativo que es propio de la formalización y que tal vez elude o en parte elude los conceptos. Digo esto porque hay una cierta tentación con la sintaxis a suponer que hablamos con un juego combinatorio de simples letras. Es cierto que podemos combinar letras y de hecho lo hacemos todo el tiempo y nuestro trabajo con los fonemas y los lugares de enunciación y enunciado de los pacientes son parte de nuestra actividad con las letras. Pero atribuir al real simbólico imaginario el carácter de letras, simplemente de letras, y combinarlas puede llevar a ciertos excesos. Esa es mi posición. Habilitar a una combinatoria y a una conmutatividad que no siempre está habilitada. Entonces, el riesgo de enfatizar solamente en la sintaxis es el riesgo de perder la argumentación. Y la argumentación me parece que se fue produciendo un proceso en psicoanálisis, que la argumentación fue quedando algo relegada respecto de la mostración. Es cierto que uno puede tener la idea que lo que no se puede demostrar tiene el recurso de ser mostrado, pero a veces me parece que prescindimos de textualidades argumentales que vale la pena sostener. No creo que en todos los casos sea válido atribuir la condición solo de letras al juego combinatorio, sobre todo cuando es real, simbólico, imaginario, que bueno, Perdón, yo... perdón. Hola, Sí, Eduardo. Si pudieras acercarte un poquito más al micrófono, a mí la bueno, voz no me llega muy a clara. ver, ¿A alguien le pasa lo mismo? así se escucha mejor, Sí, Carmen. yo sí. Bueno, Ahí te escucho mejor, entonces, Eduardo. Gracias. lo voy a poner así. Bueno, como me suele pasar, como no escribí, sino que tomé algunas notas, empecé por donde no tenía supuesto empezar. Yo proponía, para poner en polémica, y así como dijo Gustavo, publiqué un libro que es Lacan en entredicho, y tal vez dándole lugar a una propia invitación de Lacan, que no se lo lea con enamoramiento ni con el correlato de odio, ¿no? Algo nos dijo respecto del título de la letra de Nancy Laberte. Y lo leo a Lacan críticamente, tal vez no se me produce el mismo efecto que se produce en otros. Yo sé y lo sigo las transmisiones de Isidoro en la forma de plegar momentos de la enseñanza de Lacan. También en su momento lo escuchaba con atención a Harari y a Mayéutica en general hablando de periodizaciones como un intento de tramitación de la obra de Lacan que no implica una sustitución de un campo elaborativo con otro. Bueno, eso no Eduardo, quita. Eduardo, Sí. hay varios que están diciendo que no se escucha bien. ¿Por qué no probás, como habíamos hecho antes, con el audio de la compu directamente, sin el auricular? A ver si mejoramos un poquito eso. Bueno, yo tengo una camarita acá que tiene un Perfecto, micrófono. ¿Se escucha perfecto. mejor así? Se escucha mucho mejor mucho ahora, mejor, Eduardo. gracias. Mucho mejor. Aclaro que yo usé esto porque me lo indicaron, porque yo sé que esto anda bien. Bueno, retorno un poco a lo que venía planteando. Eh, Me cuesta un poco en el espacio de la escuela tener una posición crítica respecto de Lacan. Me cuesta un poco. No me inhibo, lo suelo decir, pero a veces me he encontrado con colegas, amigos, y una vez, en una ocasión, una persona me dice, ¿a vos te gusta criticarlo a Lacan? Me sorprendió, porque yo no podría decir que tengo un gusto en criticar a Lacan. Tal vez seguramente un cierto goce de la lectura crítica. Y esta persona acotó algo que para mí fue importante, tal vez más valioso que lo primero, que es que no se animaba a criticar a Lacan porque
había estudiado mucho la obra de Lacan y tenía cierto encantamiento por la obra de Lacan. Por suerte eso no me pasa. Sí puedo reconocer Eduardo, que... no podés, Eduardo, no podés levantar que se te vea la boca porque no se bueno, escucha bien. lo bajo así, así se me ve la boca y me leen los labios. Bueno, a ver, voy entonces enfocándome en lo que quería transmitir y dejo un poco algunas cuestiones de costado. Yo envié un par de citas de Lacan que me parece que hay que ponerlas en tensión e interrogarlas, porque han dado lugar a ciertas derivaciones, a derivaciones que reconocemos en el millerismo y que voy a tomar. Una es del prefacio a la edición inglesa del seminario 11. Esto fue en 1976. Y Lacan decía, cuando el espacio de un lapsus, y la traducción que tengo yo acá hay algo entre paréntesis que desconozco qué es, y no encontré otra, ya no tiene ningún alcance de sentido o interpretación, tan solo entonces puede uno estar seguro de que está en el inconsciente. Uno lo sabe uno mismo. Este párrafo de Lacan, que alude al agotamiento del sentido como el lugar de cierta seguridad de habitar en esa dimensión del inconsciente, bueno, para mí no anula el inconsciente estructurado como un lenguaje. Se trata del arribo, en todo caso, a un lugar donde el alcance del sinsentido y la tramitación del alcance de ese acceso al sinsentido o al agotamiento del sentido tendría que ser interrogado también en la perspectiva de sinsentido articulado a lo real y el fantasma neurótico, tal vez el fantasma perverso también, y los franqueamientos que requeriría una transformación que pudiese hacer del fantasma algo diferente a una posición sacrificial a la que en donde suele concentrarse lo nuclear de la posición fantasmática de la neurosis. Digo nuclear porque en general solemos aludir a pegan a un niño o un niño siendo pegado, para decirlo en una temporalidad más acorde, como una modalidad de hablar de un fantasma fundamental. El tema del fantasma es amplísimo, no pienso transitarlo demasiado, ni desde ya pretendo ningún agotamiento de eso porque es muy arduo. Sí, lo que suelo rescatar, y en eso yo también abriría un campo polémico, que no es equivalente el fantasma sacrificial o el tránsito por la dimensión de la ley del otro en torno al ser siendo castigado u otras variables, que el fantasma de la histeria o el fantasma de la neurosis obsesiva, que muestran un grado de sobreelaboración sobre ese soporte primero del fantasma. No es lo mismo ofrecerse al juego del deseo por la vía del encanto, la belleza o como quiera llamarse, y corro riesgo de ser empezado a nombrar como misógino por lo que digo, pero supongo que la belleza femenina puede ser considerada en una opinión más o medianamente generalizable. También la neurosis obsesiva se vale de las textualidades de la lógica para construir un narcisismo sumamente fuerte. El narcisismo de la neurosis obsesiva, verdadera neurosis o fuerte neurosis si la hay, se las arregla bien con el solipsismo. Y una cuestión tal vez lateral, que me estoy excediendo mucho, es que hoy escucho a muchos pacientes, varones un poco más marcados por la obsesividad, que no la pasan tan mal en el aislamiento. Como si ese reducto de
ese lugar donde se preservan de la presencia de otros, no deja de estar acorde al solipsismo del fantasma obsesivo. ¿A qué apuntaba con estas acotaciones sobre el fantasma fundamental? Si es que el fantasma fundamental lo entendemos como la marca del contexto de la ley y el sacrificio sobre el campo del sujeto y sobre los cuerpos. Y yo me animé a plantear en un momento un texto clínica de la posición sacrificial, con la hipótesis de si hubiese una posición fantasmática que no fuese la del sacrificio y la queja neurótica. Creo que sí, creo que algo de estas alternativas que plantea Lacan a este lugar de ningún alcance de sentido podrían habilitarlo, pero previa a una discusión y elaboración que el millerismo saltea. Y voy a la otra frase, que es la frase también para mí muy polémica, que plantea Lacan sobre el final del seminario 21, seminario intenso y muy interesante, por un lado porque plantea cierto pasaje de la cadena significante a la cadena borromea, con lo que eso implica, que no es solo sintaxis, suelo decir que no tiene que quedar fuera la semántica, y que no solamente no tiene que quedar fuera, que la frase del fantasma está impregnada de una semántica. Y cuando digo impregnada, recurro también como una referencia sostenible a René Thom y la idea de pregnancia. René Thom, bueno, lo sabemos, Lacan participó en algún espacio donde lo escuchó a René Thom, y no deja de encontrar que es matemizable también el campo semántico. Me parece que es una ausencia la del campo semántico excesiva en psicoanálisis. Recurrimos todo el tiempo a Google, y Google hace presente permanentemente una combinatoria que en su momento era simplemente significante, porque buscaba el significante, a una combinatoria donde las significaciones potenciales no dejan de formar parte de complejos algoritmos matemáticos. Bueno, como me suele pasar, me disculpan, me voy distrayendo, pero voy a retornar. ¿Cómo concluye este seminario de Lacan? Y que me parece que es una línea a tener en cuenta si la pensamos como dirección de la cura. Y lo que para mí es un riesgo del direccionamiento de la cura al puro real. Dice Lacan, dice, porque vive, su palabra vive entre nosotros. Pero es quizás en ese andar, que podremos apostar a encontrar lo real, un poco después. Advertir que el inconsciente quizás sea desarmónico, pero que tal vez nos lleva un poco más a ese real que a la muy poca realidad que es la nuestra, la del fantasma, que tal vez nos lleva más allá al puro real. Bueno, me detengo en esta expresión de Lacan, porque para mí siempre implicó un riesgo, y en este caso una primera lectura podría generar una pérdida de prudencia clínica en cuanto a qué implica ir más allá del fantasma y el acceso al puro real. Sobre todo porque si uno toma otras alusiones de Lacan, sobre todo no dejo de tener presente, salteo algunos tramos, una cita de Lacan sobre la laminilla, un segundito, que se me perdió, la omelette se me perdió en algún lugar, un segundito. Lacan, cuando plantea en Posición del Inconsciente, que para mí es un escrito principal de Lacan, que tiene esta particularidad de una formalización muy fuerte en todo el primer tramo respecto de
de la esquicia y la soldadura, el sellado fantasmático, de la alienación-separación, de la reunión-intersección, etc., y que de pronto cambia las texturas y pasa a un lenguaje con una retórica casi literaria, cuando nos describe los riesgos de la omelette en la que se deslizaría aquel que se confronte, a mi entender, sin ningún tipo de velamiento y sin ningún tipo de franqueamiento, quiero volver sobre franqueamiento, en relación a lo real. Después de decir cosas como, he aquí algo que no sería agradable sentir que se desliza sobre nuestro rostro sin ruido mientras ustedes duermen para estampillarlo. Bueno. Y pone después, inútil añadir que rápidamente se entablaría la lucha contra un ser tan temible, pero que esta sería difícil, pues podemos suponer que la ausencia de aparato sensorial en la omelette, no dejándole para guiarse más que el puro real, tendría en ello ventaja sobre nosotros. Solo lo leo porque el encuentro con lo real requiere ser tramitado y no caer en el simplismo que adoptó el millerismo. Tal vez, no sé si todos hemos leído los desarrollos de la EOL o de la Asociación Mundial de Psicoanálisis sobre esta diferenciación entre el inconsciente transferencial, la vertiente del inconsciente estructurado como un lenguaje, y un radical alejamiento de la noción de inconsciente real, con una hipótesis que tiene cierto valor, que supongo que compartimos, que el inconsciente estructurado como un lenguaje ya es una función interpretante, ya cumple un primer, si no es interpretante, cifrante, descifrante. Solemos usar distintos términos para poner en lo inconsciente, para mí una formación privilegiada son los sueños, algo de lo que pone en movimiento cierta alternativa de plasmación. Entonces, el millerismo lo que hace es plantear un inconsciente real al que hay que dirigirse, porque la tarea de desciframiento ya está producida por el inconsciente estructurado como un lenguaje que queda como desatendido, y nos llegan ecos de entrevistas de gente conocida, etcétera, de una forma de desandar o desconocer las intrincadas tramas del fantasma que nos llevarían a que sus travesías, sus atravesamientos, sus franqueamientos, suelo usar más el término franqueamiento, creo haberlo tomado, digo así creo, de Alain Didier-Veil, que es un autor para mí, se me privilegia en cuanto a las dimensiones en que él trabaja el super-yo, y no es fortuito que Lacan lo haya invitado a su seminario a expresar esas cuestiones, porque entiendo que hay ciertos franqueamientos que los análisis nos permiten. Supongo que muchos de nosotros tenemos muchas décadas, mucho tiempo de análisis y de intento de posicionarnos como analistas, y podemos tener una perspectiva de los franqueamientos que hemos atravesado. Bueno, supongo que los testimonios de base dan una aproximación a eso. ¿Alguna otra argumentación solamente para que afirma un poco este sesgo de lo que intento decir, ¿no? De cierta cautela con el puro sinsentivo y cierta cautela con el direccionamiento tan nítido a lo real. Freud, cuando localiza el límite de lo interpretable, suele encontrarse con sexualidad y muerte. Lo sabemos, y también encontramos en los análisis que dirigimos y en nosotros mismos que estas temáticas aparecen.
Me inclino a pensar más, tal vez porque no tengo del todo elaborado la complejidad del tiempo actual en cuanto a la sexualidad, y tal vez porque estoy grande, que el tema de la muerte adquiere una fuerte dominancia, como la adquirió en la filosofía, en relación al destino mortal de nuestros cuerpos y a lo inevitable de la tristeza y el desgarro que eso produce. Si uno quiere presentificar un real y toma primeros textos de Lacan, el cuerpo fragmentado, las vísceras salientes, etc., o la pudrición de los cuerpos, perdonen hablar de esto antes de almorzar, pero bueno, son temas que están presentes, incluso hoy por hoy estamos a la escucha de cuántos muertos tenemos en la Argentina, qué bien que se están haciendo las cosas, los pocos índices de letalidad y qué enormidad que haya como líder de un proceso de masas un tipo como Bolsonaro o como Trump. Entonces, sexualidad y muerte están en el horizonte. Y no es fortuito que Lacan, no solamente este mito de la omelette que estuve recién indicando muy parcialmente, sino también el seminario de la angustia. Para mí es un seminario el que más efecto me produjo, eso depende de cada uno. No es fortuito la mantis religiosa frente a la presentificación del enigma del deseo como deseo del otro, no exento de una trama, de una posición potencialmente gozante de esa alteridad. Por eso cierta cautela con relación a confrontar a lo real. La forma en que a mí se me hace presente la propia, me animo a decir, subjetivación, sabiendo que no es equivalente a la noción de sujeto de la articulación significante. Escribí ya en más de una ocasión diciendo que la noción de sujeto de la articulación significante tiene una enorme valía clínica, porque ese efecto que se produce en la escena del análisis y más allá de la escena también, pero me parece escasa la definición, y me parece que la definición de sujeto y de significante giran un poco en redondo, y generan un limitante, al que quiero también apuntar, que es un limitante en cuanto a que el sujeto domina bajo la condición de ser pensado como efecto. Condición que me parece valiosa, a la cual no hay por qué desestimar, al contrario, hay que acentuar, pero queda como por fuera la alternativa de que el sujeto elija. El sujeto lacaniano no tiene formas de elegir. Y yo tengo cierta convicción que, atravesados ciertos tiempos de la vida y del análisis, hay cierta electividad potencial en los goces, que muchos de nosotros estamos seguramente hoy padeciendo el hecho de que no vamos a tener por un tiempo tal vez prolongado para muchos los que tenemos unos cuantos años del disfrute de los viajes. Pero si uno se detiene a pensar en los propios goces que elegiría, en el que eligen otros colegas, amigos y otras personas, vamos a ver cierta insistencia en algunas cuestiones que no son tan amplias. Donde yo no descarto el goce fálico, porque me parece que hay en torno al tema del goce fálico hay un grado de imprecisión mayor. Hay un momento que parece un intento de la denigración o cierta alusión peyorativa al goce fálico como devaluable. A veces se me hace presente como cierta desexualización del psicoanálisis, que no me parece que el reducto haya que buscarlo en el goce místico, y una atribución demasiado rápida de cierto paralelismo entre el goce místico y el goce femenino. Bueno, estoy arborizante y tal vez no está bien. La palabra en relación al sentido y al sinsentido.
Hay algo que que vale diferenciar, sentido de significación. Lo hace todos. Una pretensión poética con pura significación pierde todo valor, y un sentido que suele quedar abierto a más de una capacidad multívoca, hace presencia más de un direccionamiento. Yo tomaría el direccionamiento a lo real como un direccionamiento, no como un arribo pleno ni un estar allí. Lacan nombra como necedad o tontería incluso al sentido. Y a mí me parece algo excesivo. Porque contar el fantasma articulando las frases en que coagula el fantasma. Eso es mi opinión, ¿no? Y tomo un tramo que, bueno, lo tomé en el libro ese que publiqué, de la tercera, que ese me parece que es un excede, dice lo siguiente. Hay un lingüista que ha insistido mucho en el hecho de que el fonema nunca tiene sentido. Y agrega, lo molesto es que tampoco la palabra tiene sentido, a pesar del diccionario. Yo decir en una frase a cualquier palabra, cualquier sentido. Y ahí me parece que hay dos cuestiones. El atributo que Lacan tiene del retorcimiento de su sofista en la que él se reconoce, no alcanza para decir que las palabras no tienen sentido. Porque las palabras coagulan sentidos y devienen pregnantes y permanecen y transitan la vida de alguien como posición fantasmática. Yo ponía un ejemplo de un paciente que todavía tiene que desandar las pregnancias coaguladas de sentido cuando él era pequeño, de una pregunta de su madre al médico retardado. Es cierto que poniéndola podemos degradarla en cuanto a la pregnancia de sentido. Pero opinar que cualquier palabra, que las palabras no tienen sentido, a mi lectura no me parece un buen encamino. La tontería y la necedad, estamos muy impregnados, por eso apostamos a la sintaxis y a la formalización. Ahora, de cualquier forma, y en esto lo recuerdo a Osvaldo Couso, que estuvo en el foro el año pasado, y lo recuerdo con sumo pesar de Osvaldo, y no pude llegar al lugar de haber tenido el privilegio de haberlo conocido. Es un deshacimiento que a mí me cuesta. Bueno, Kant suele decir sentido. Y ese algo es un decir medio impreciso. También en algún momento, hablando del saber en el fracaso, no deja de decir que hay algo del saber se pone como conocimiento en articulación significante y saber hacer. Pero bueno, entonces, bueno, vuelvo a lo que me importaba en todo caso transmitir e intenté hacerlo en este trayecto algo apretado. Si bien es cierto, uno recuerdo conversaciones muy sostenidas con Carmen Meroni, que por suerte está acá escuchando,
y haberla escuchado en una puntualización que me pareció muy pertinente, su puntualización, y que incluso le expresé, me parecía que iba un poco más allá de Lacan, en términos de no suplantar un Bebusté por un Bebú, sino encontrar una forma de hacer de esto trama. A mí me parece que en Lacan se produce una diferencia notable en la forma en que él apunta a la patinada. Y me parece como si perdiese dimensión clínica la dimensión de la represión. En Freud podría ser represión propiamente dicha, ese tipo de cuestiones. Bueno, tengo otras cosas para decir sobre, a ver, la última, prometo. La gestación de la ficcionalización en la infancia y las teorías sexuales infantiles como tiempo constructivo de las operaciones de causación del sujeto, que devienen en un sellado fantasmático que seguramente será bastante ulterior y con ciertas labilidades. Silvia Amigo escribió extensamente y muy fundadamente sobre la clínica de los fracasos del fantasma. La ficcionalización y las teorías sexuales infantiles habría que tomarlas con ese dejo de tránsito que tienen por las fobias en la infancia, y tomo las fobias como el paradigma básico de las neurosis y la entrada en la neurosis, porque todos de niños hemos tenido terrores nocturnos, y el relato bíblico nos habla de las tinieblas, y bueno, en general aparece el tema de la proximidad de lo cercano y que después deviene demasiado cercano y siniestro a la vez. Bueno, tenemos los textos de Freud, etc. Y mentí hace un rato porque dije que era lo último. Es lo siguiente. ¿Con qué medios se logra estar, aunque sea evanescentemente, en el puro real? Y me parece que es no solamente despojándose de muchos fantasmas artificiales y perdidosos y de queja, sino también cuando se logra poder habitar en este trasfondo incorporal, o si se quiere, sustrato incorporal que nos habita, y cierto acceso a lo inaudito, a lo inmaterial, aquello que puede ser invisible a los ojos, y las formas de tramitación en relación a lo real, para mí conllevan el campo de la sublimación, que es un tema harto difícil si se lo piensa como solamente desde un atributo cultural, si se lo piensa como goce pulsional, y el efecto que produce cierto encuentro con ese plus que no es legible, que si lo leemos del todo se pierde, que nos pasa cuando observamos una obra de arte, tal vez nos pasa cuando vemos una escena de cierta ternura, muy ligado al principio del placer. A mí me pasa con los paisajes, supongo que a muchos también. No es fortuito que busquemos paisajes para el descanso del veraneo, el veraneo como una salida del atolondramiento de dichos, y el paisaje suele ser un lugar recurrente. Y bueno, hay algo del saber hacer con lo monstruoso que nos hace presente en el arte una manifestación tal vez mayor. Y doy, los ejemplos son muchísimos, y uno los tiene en la obra de Lacan referidos en el seminario de la ética. Hay una intensidad sobre el trabajo sobre lo bello y lo siniestro. Pero uno lo admira cuadros de Goya donde ve crímenes y asesinatos y puede verlos y rescatar el hecho artístico de poder confrontarse con la muerte y con el desgarro que eso implica. Y
hay un libro que particularmente a mí me conmovió por su belleza, más allá del dolor que me produjo a su vez su lectura, que es La escritura o la vida de Jorge Semprún. Me pareció una forma de saber hacer con lo real magnífica. Bueno, hasta acá espero no haberlos hartado. Gustavo. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Yo voy a hacer un breve comentario para dar inicio a la charla, a la discusión que vamos a tener entre todos, al debate. Eduardo, a mí lo que me sugirió tu exposición es lo importante de diferenciar la lectura de Lacan desde la identificación, ¿no? Desde la identificación a Lacan, a los maestros, a nuestros analistas de control, a nuestros maestros de la escuela. Y otra cosa es leer a Lacan desde el estilo de cada uno, que entiendo que es producto del propio análisis y del trabajo de analista, ¿no? O sea, de eso que cada uno tramita en el diván de su analista y lo que elabora a partir de la clínica que practica. Y me parece que lo que estoy escuchando es que, bueno, la lectura que vos haces de Lacan, que es una lectura que pone en entredicho determinadas afirmaciones de Lacan, provienen de tu experiencia, ¿no? De tu análisis, de los seminarios que te impactaron, como dijiste, el de la angustia. Entonces quisiera hacer esta diferencia nada más entre la lectura desde la identificación con algún otro o la lectura singular que proviene del estilo que cada uno tiene, ¿no? Y que es el precipitado, digamos, de toda una experiencia. Bueno, entonces voy a dar, digamos, abierto el espacio para que hablemos entre todos, para que intercambiemos. La idea es que bueno, que cada uno pueda decir aquello que le evocó, que le hizo eco, que le produjo esto que acabamos de escuchar, pero también que nos escuchemos entre nosotros, ¿sí? Esto no es una clase magistral y le hacemos preguntas a Eduardo, sino que, bueno, que nos escuchemos y que intercambiemos entre nosotros. Esta es la idea del foro, como el mercado romano, bueno, que intercambiemos entre todos. La mecánica es la siguiente. Todos tienen algún botón que dice participantes, ¿sí? Si clican en ese botón van a ver que tienen la posibilidad de levantar la mano. Dice, una de las opciones hay es levantar preguntas la mano. escritas, Gustavo. Sí. Ya hay preguntas escritas. Juan Pablo, ¿ibas a decir algo? Sí, sí. Sí, te decía que ya hay preguntas escritas. ¿Dónde las veo? Entonces yo las voy a leer, Eduardo. Voy a ir leyendo las preguntas y luego voy a dar la palabra a aquellos que quieren hablar en directo. Silencian el micrófono cuando yo les dé la palabra, ¿sí? Voy a dar primero las palabras que fueron escritas. José Suberman dice, palabra en la tercera, ¿es mot o parol? No tengo el texto aquí, es una pregunta. Liliana Donsis dice, quiero hacer una pregunta, agradezco la exposición de Eduardo, lo argumental es inevitable en un análisis y son los pasos de un análisis sus tiempos. Alguien que dice Galaxy A10, no tengo el nombre, que se identifique por favor, dice, ¿cuál es el libro que nombró último? Creo que nombró el de Jorge Semprún, La escritura o la vida. Después, Eduardo, si no es así, decime. Lili Donsis, en los que el sentido conduce también a lo real paso a paso. Está continuando sus tiempos, en los que el sentido conduce también lo real paso a paso. Y Ana Huerten aclara que es La escritura o la vida de Jorge Semprún. Bueno,
voy a ir dando la palabra entonces a Eva Lerner primero, después Daniel Paola. Eva. Eva, ¿me escuchás? Tenés que silenciar tu micrófono, Eva. Si no, Ya ahí está, está. gracias. Sí, bueno, dialogo un poco con el conjunto de la escuela, pero sobre todo con el texto de Eduardo, que bueno, a mí me gusta cuando alguien presenta una polémica y no resume o recita Lacan, con lo cual me resultó muy interesante el modo que lo plantea, pero me lleva a interrogar 2 o 3 cuestiones a Eduardo, pero bueno, lo iremos charlando cuando le den la palabra. Y es si él hace alguna diferencia entre el fantasma, entre la frase fantasmática construir en un análisis, que siempre es masoquista, y los fantasmas sexuales, porque Lacan en el seminario 18 dice bien clarito que el plus de gozar se normativiza un poco. Sabemos que no estamos en la genitalidad freudiana, pero que se normativiza un poco en el acto sexual. O sea que los fantasmas sexuales pueden no ser masoquistas. Me interesaba este punto, porque tirar la teoría del masoquismo en fantasma fundamental es barrer con toda la estructura del fantasma de Freud, ¿no? Del origen de pegar a un niño hasta el masoquismo del fantasma en Lacan. Bueno, eso. Ok. Daniel Paola. Ya está. Hola. Sí, gracias Eva. Daniel Paola. Hay que silenciar el micrófono, Dani. Ahí está. No te estamos escuchando, Daniel. Le silenciaste el micrófono, pero no sé qué pasa que no se escucha. Daniel, si te parece, sigo con el orden, trata de resolver el problema técnico y vuelvo con vos, ¿sí? Lili Donsis. Lili Donsis, ahí está. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? Perfecto. Gustavo, Perfecto. ¿se escucha así? Bueno, bárbaro. Bueno, se agradezco nuevamente bien, sí. Bueno, agradezco a Eduardo su exposición. Bueno, y 2 preguntas. La primera, me gustaría que puedas ampliar, o bueno, le pregunto al texto, lo pregunto al conjunto de los participantes de hoy, ¿por qué el planteo de que el nudo puede implicar un forzaje? La palabra forzaje tiene en Lacan una apreciación importante respecto de la interpretación como forzaje. Y ahí, ¿qué sería el nudo como forzaje? Porque articularía 2 cuestiones, la topología nodal y la interpretación como forzaje, al menos en sus últimos seminarios. Esa es una. Y la segunda, que concierne a lo que pregunté así un poco en pregunta escrita, es que si la reunión de hoy está vinculada a esa cupla, me pareció que el planteo incluía inconsciente fantasma real, en el sentido de que toda la conversación concerniente al fantasma y a lo argumentativo del fantasma, que es una de sus caras, es, como lo decía hace un ratito, un inevitable en el paso a paso de un análisis. Sin duda hay momentos de sinsentido, pero en algún tiempo del análisis hay, como entendemos o como más de una vez hemos dicho, ese paso, lo digo a propósito, lo de paso, movimiento, para no hablar de tiempo, para hablar de acto analítico, el acto analítico como aquello que puede
conducir a lo real. Y el fantasma es inevitable, pero tampoco es el fantasma argumentativo a lo largo de todo el análisis, porque eso implicaría como un exceso argumentativo también. Tiene que ir abriéndose, según mi criterio. Bueno, lo propongo para el debate. Gracias. Gracias, Lili. Eduardo, cuando vos quieras tomar la palabra, me decís, yo voy dejando que los miembros intervengan, vos decime cuando querés ¿Puedo decir intervenir, algo? ¿sí? Perdón. Yo escribí una pregunta. Sí. ¿Esta pregunta se lee o necesariamente hay que preguntar en voz alta? Perdóname, ¿A mí me están María Carmen, escuchando pero o no? no, se me escapó porque no la vi. Sí, Dani, ahora Yo te también. toca a vos. ¿No? Ahora te toca a vos. Ah, Sí. bueno, entonces Ah, me bueno, toca a mí. Ahora yo vos, también Dani. escribí María una Carmen. pregunta. Para Sí, las preguntas Adriana, escritas. está anotada. Vamos, Bueno, ahora pasamos a las preguntas orales, ¿sí? María Carmen, yo te anoto en la lista. bueno, yo primero quiero Dani, agradecer ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Perfectamente, Dani. Primero quiero agradecer la sintaxis, podríamos decir casi, de Eduardo. La sintaxis de Eduardo hoy fue muy, digamos, se puede escuchar. Se puede escuchar en un lazo entre analistas, diría, y realmente lo felicito porque eso es lo que buscamos en la escuela. Así, sí, de esta manera se puede escuchar. Bueno, yo lo que creo que Lacan, cuando dice que si uno no encuentra en la edición esa que hicieron después del seminario de 11, cuando uno no encuentra en el lapsus una solución o algo por el estilo, dice, y dice que se pierde de alguna manera el sentido. De ninguna manera él está diciendo que a partir de ese momento se pierde el lapsus. Solamente está iniciando una serie donde efectivamente el sentido se pierde. Que el sentido se pierde aparece en toda la obra de Lacan a partir de ese momento, a partir del seminario, yo diría, a partir del seminario 10. Es todavía anterior. No voy a decir dónde, porque realmente llevaría mucho tiempo. Con lo cual, que el sentido se pueda perder hace que si consideramos a la obra de Lacan como un continuo, es decir, como yo diría, un work in progress o una evolución, y también una matemática discreta, o como lo entendía Lacan, que tiene conceptos y después otros conceptos, y hace una continuidad de esto, lo primero que tenemos que hacer es considerar que efectivamente el sentido se pierde, hay ausencia de sentido, hay pas de sens. Hay muchas formas de decir que el sentido se pierde, así como el sentido vuelve. Primero es esto, digamos. En segundo lugar, de ninguna manera hay algún tipo de confusión, sino una hiperconfusión, diría. Cuando uno empieza a hablar del goce fálico creyendo que el goce fálico se pierde. No, el parasitismo fálico es el que de alguna manera tendría que perderse. Y siempre hago una diferencia entre falo y función fálica, porque entre el falo y la función fálica,
si hablamos la aritmética de Lacan, que no es la aritmética, como la lingüística no es la lingüística, como la biología ni siquiera es la biología, es el psicoanálisis de Lacan y su lógica. Ahí encontramos que una cosa es el falo y otra cosa es la función fálica. La función fálica es la que apela a la reminiscencia del Edipo, no como ese hiperedipo que nos asolaba en la década de los 80, digamos, en los análisis kleinianos. A través de él se encuentra que la pérdida de sentido tiene como una discreción con la cual uno puede hacer una continuidad. Sería, además, cuando sea el atravesamiento del fantasma, de ninguna manera quiere decir que el fantasma se pierda. Es decir, uno puede atravesar el fantasma y encontrarse con lo que dice directamente con la pulsión. Ahora, el campo pulsional de ninguna manera es fantasioso o lo que a mí se me ocurre, sino que es lo que uno podría llegar a deducir. Y por último diría, el famoso goce místico que Lacan plantea en el seminario 20, no sé si a alguien se le está cayendo la batería de cocina, porque estoy escuchando unos ruidos de todo tipo. Sí, Mabel Bricola tiene el micrófono abierto y Disculpe. estamos avisando, pero no nos escucha. El goce místico, para terminar, el goce místico, para terminar, no es que el goce místico tiene una función en sí. El goce místico está planteado desde el origen hipnótico de la mentira de Charcot, que enseñaba a sus enfermos a curarse delante del público. Hay que ser bastante hipnotizador para hacer que un loco delante de los demás pueda responder en una obra de teatro, ¿no? La hipnosis existía, es decir, es el punto hipnótico, ese punto que sigue tomando la obra de Lacan, se puede ver a través de ese misticismo, ese goce místico, que en última instancia Lacan lo termina transformando en sujeto del otro Barrado y directamente en Auquer. Él lo deja de lado. Bueno, Daniel, y lo deja Daniel, de lado. te tengo que barrar, Daniel. Después, Mira, en todo caso, volvés a tomar la palabra. En la escuela me barró bastante, querido. Lo decía en broma, obviamente. Bueno, sigue Silvia Amigo. Silvia, desbloquea el micrófono. No sé, hola, ¿se me escucha? Sí. ¿No? Ahora sí. Escucha. Bueno, sí. Bueno, en principio agradezco la exposición de Eduardo. Eduardo, te lo agradezco, porque no es un conjunto de clichés y no es un conjunto de consignas, y realmente es absolutamente refrescante escuchar algo que no sea un conjunto de consignas. Pero te lo agradezco mucho. Voy a tratar de ser lo más breve posible para abrir el juego. Y como estuve escuchando los otros, tengo las preguntitas que tenía. Una es, y se lo pregunto al foro, el foro en el sentido que dijo Gustavo, no al foro, a los 4 del foro, sino al foro que se armó aquí, ¿sí? Cuando Lacan habla al final de su obra, diciendo que no es suficientemente poatre, yo que soy bastante francófona, nunca entendí del todo cuál es la remisión a poatre, ¿sí? Es decir, él nunca, a mi juicio, o por lo menos en mi lectura, nunca dejó de lado la conjunción poética y lógica que hacen a la obra de Lacan. Que la obra de Lacan
nunca, a mi juicio, dejó de lado la retórica. Sí lo dejó de lado el millerismo, pero no Lacan mismo. Y eso no es porque yo lea fascinada a Lacan, para mí mal, porque eso me trae bastantes problemas. Soy prácticamente incapaz de fascinarme con maestros teóricos. Me puedo fascinar en la vida privada, y eso a veces me sale caro, pero no con maestros teóricos. Pero, a ver, si alguno de ustedes me da la remisión, en francés es poitre con una A circunfleja arriba de la A, lo que indica bastante tarde en la obra de Lacan, yo ya no me acuerdo del seminario, quizá alguno de ustedes se acuerde, pero es después del seminario del Moment de Conclure, que él habla de no soy suficientemente poitre. Y en el seminario, que elegimos simplemente como resto diurno, que es el momento de concluir, Lacan habla de deshacer con la palabra lo que se hizo con la palabra, lo que indica que él, accediendo a los medios sintácticos de formalización, no abandona nunca la retórica, Eduardo. El millerismo, sí, pero yo no creo que el espíritu de la escuela sea un abandono de la lógica semántica en aras de una pura sintaxis. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco creo que, al menos en la dirección general, cada uno tiene un pensamiento distinto en la escuela, pero por lo menos si uno hiciera el vector promedio de la escuela, no creo que nadie piense que al atravesar el fantasma, uno se queda en el puro real. No solamente se queda en la pulsión, estos ya son matices diferenciales con lo que acaba de decir Daniel. Bueno, Daniel cita al Lacan de la pregunta que se hace en el seminario de los 4 conceptos, ¿cómo vive la pulsión quien ha atravesado el fantasma radical? Pero la pulsión está organizada en un splitting del objeto A, en una especie de splitting, ¿cómo lo traduzco? En una especie de fragmentación del objeto A, donde hay un menú de objetos que uno se va a dar, y en vez de estar fijado a un solo objeto, ¿sí? Hay un splitting del objeto A que hace que la pulsión se pueda vivir con una multiplicidad de marcos fantasmáticos. O sea, yo lo que les diría que es mi preocupación es no regalarle el último Lacan al millerismo. Es decir, mi preocupación, y yo creo que fue un poco el espíritu de los 4 que nos reunimos, lo que hemos podido reunirnos, porque vino la pandemia y la dificultad material de reunirse. Personalmente 2D es mejor que nada, pero 2D a mí no me suplantan 3D. O sea, yo estoy ansiando las 3 dimensiones de los cuerpos, pero el espíritu era, no regalemos las últimas formalizaciones de Lacan, que son riquísimas, al millerismo. Es decir, que no nos privemos de los elementos de formalización que Lacan ofrece al final de su obra, sin abandonar la retórica, a mi juicio, Eduardo. Y creo hablarte sin fascinación por Lacan. No es el momento, ni el foro, ni este momento histórico para hacer una crítica de algunas cosas que hizo Lacan, porque me parece que alimentaríamos cosas que no tenemos ganas de alimentar. Pero yo no estoy fascinada, pero creo que no es momento de regalar esas herramientas de formalización al millerismo. Y insisto en la palabra poitre, porque realmente si alguno me pudiera decir a qué palabra francesa remite el atre, ¿sí? Porque poeta se dice poète, me interesaría, porque Lacan nunca abandonó la dimensión poética. Estoy hablando del final de los finales de los finales de los finales, ¿eh? O sea que para mí hay una conjunción de lógica sintáctica y lógica semántica. Doy un solo ejemplo. En lógica semántica, el protofantasma de la escena primordial es imaginar el coito entre los padres. En lógica sintáctica, el protofantasma de la escena primaria es ¿de qué pacto provengo? ¿Sí? ¿De qué pacto provengo de mis padres? Eso es un solo ejemplo. Entonces, eso es lo que quería decir. No regalemos el último Lacan al millerismo. Es riquísimo, riquísimo. Gracias, Silvia.
Bueno, leo cómo viene la lista de los que tomaron la palabra, de los que dieron la palabra. Adriana Baguab, María del Carmen Meroni, Esther Goldstein, Mariela Huescam y José Suberman. ¿Sí? Mabel Bricola, si me escuchás. Un minuto. Sí. Mabel Bricola, si estás escuchando, por favor, silencia el micrófono. Gracias. Adriana, adelante. Adriana, tenés que desilenciar el micrófono. Bueno, ahora. Un gusto, Bien. Sí, encontrarme con ustedes, aunque sea en 2 dimensiones. Y bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu exposición. Te escuchaba hablar del fantasma y recordaba, ¿no?, esta frase de todo fantasma neurótico es perverso, ¿no?, que menciona Lacan, porque, bueno, es masoquista, ¿no? Entonces, y te escuchaba hablar del fantasma y terminaste hablando de qué hacer con lo monstruoso, con lo real, ¿no?, y de la sublimación. A mí me gustó que vos utilizaste algunos términos como atravesamiento, hablaste de la extensión, ¿no?, también. Y en ese sentido, te preguntaba, ¿no?, en relación al fantasma, a lo real y a este modo de saber hacer con ese real que incumbe al arte, ¿no? Podríamos pensar que del goce anclado en el falo, ¿no?, que hace al fantasma, a través del trabajo del análisis, a través de la letra, a través de la interpretación, digamos, cómo pensar, no sin el fantasma, pero atravesar eso que tiene que ver con lo anclado en lo fálico para llegar a eso que Lacan habla como goce místico, goce femenino, que creo que justamente por eso hacía hincapié en que vos hablás del atravesamiento de la extensión. Él habla que el goce se desdobla, ¿no? De lo fálico, el goce femenino como un desdoblamiento. Y creo que en el desdoblamiento encontramos algo de la posibilidad de salir de un goce que esté fijado. Me gustó, como lo dijo Silvia Amigo, que habló del splitting del objeto A. Creo que es un modo también que cuando Isidoro Beck habla del abanico de los goces, ¿no? Hay un modo de salir de ese anclaje que hace al masoquismo y que tiene que ver con esto. Y te quiero decir una cosita más, que me encantó que hablaras de Goya, porque justamente para Cuadernos estoy escribiendo algo sobre el arte de Goya y lo femenino, y creo también que allí, cuando Silvia preguntaba, ¿no?, esto de Poitre, creo que te escuché bien. Sí, Lacan hizo mucho trabajo en relación a la poesía, pero acá habla con el A, ¿no? Y con el A me parece que tiene que ver también porque trabajó mucho con el arte, con el saber hacer del artista y el saber hacer del analista en la clínica. Y creo que atañe a algo de todas estas cuestiones de nuestro hacer. Bueno, por ahí, dejo por acá ahora. Perdón que había silenciado el micrófono. María del Carmen. Sí, gracias. ¿Se me escucha? ¿Ando bien con el micrófono? Se escucha Hola. perfecto, se escucha muy bien. Ando, se escucha bien, bueno, se escucha bien. Sí, está sí, bien, anda. le saqué la tachadura. Me parece, yo haría un comentario y una pregunta para quien quiera tomarlo, especialmente para Eduardo. La cuestión del sentido, me parece que hay una interpretación que pone en su lugar el tema del sentido, cuando en el seminario 24 Lacan dice que va a suspender, no va a eliminar, va a suspender, va a dejar suspendido, va a dejar colgado el inconsciente freudiano de otro inconsciente que es el de la patinada, y en ese sentido va a decir algo distinto de Freud. Insisto,
suspender no es eliminar el inconsciente freudiano en favor de el de la pura patinada, el error del objeto, porque bueno, si se interpreta como suspender, suprimir, etc., estamos en el terreno de lo que yo digo, un análisis se convertiría en farfullar monosílabos incomprensibles, digamos. Y sabemos que es imposible un análisis balbuceando interjecciones sin sentido alguno. Me refiero a esto. Hay una cuestión con el sentido donde, digamos, decir incoherencias o intervenir con gestos o maniobras por el estilo en un análisis no es necesariamente lo mismo, no es lo mismo, puede ser una interpretación burda, que no es lo mismo que ir usando el sentido para que un paciente se pueda desprender de las novelas, para que uno se pueda desprender de las novelas con las que cada uno justificaba los goces que practicaba, y especialmente los goces del gran otro en cuyo marco capturó esos goces. Una cosa es desgastar el sentido, no para terminar farfullando incoherencias, desgastar el sentido, porque el sentido es lo que fija un goce a una novela, hasta que finalmente se llega a un punto de repetición que no se puede explicar con una novela o con un mito del origen. Me parece que hay, por eso quisiera ver, Eduardo, si tenés alguna opinión, o cualquiera que quisiera, si quieren. Hay una interpretación burda de voy a reemplazar el inconsciente freudiano por este otro, que se puede desprender del seminario 24, a mi juicio mal, y hay otra interpretación que es voy a dejar suspendido el inconsciente de las argumentaciones del inconsciente de la repetición, que se vale de los mitos y los argumentos. Gracias. Silencio el micrófono. Gracias, María del Carmen. Tengo una pregunta de Esther Goldstein, no sé si vos, porque la escribiste, Esther, si querés podés hacerla. Decime en todo caso si querés tomar la palabra y te anoto en la lista. Mariela Beskamp. Hola. Sí, quería hacerle un comentario a Eduardo para ver si fui siguiendo la línea del texto que hoy nos compartió. Digamos, la pregunta sería si esta advertencia que él ponía respecto de no suplantar al ambeviste por el ambevu, si esto se enlazaría con la cautela que había planteado respecto a una dirección hacia el puro sinsentido y este direccionamiento a lo real, enlazado con lo que planteaba respecto de que el franqueamiento del fantasma, yo entendí que Eduardo habló de franqueamiento del fantasma, permite evitar cierto acceso a lo inaudito, me encantó este término, inaudito, y al campo de la sublimación. Bueno, quería preguntarle un poco si había seguido esta línea. Gracias. Gracias, Mariela. José Suberman. Ahí está. Bueno, muy contento de recuperar nuestros martes. Hago algunos comentarios que me surgieron en todo el foro. No, primero, yo recuerdo que en las jornadas de paz del año pasado en la Sociedad Armenia, después de la mesa con García Espil, le dije que mi idea es que el fantasma no se pulveriza, que atravesar el fantasma no es que se pulveriza, ni se fuma, ni se diluye, sino que da lugar al sujeto advertido del fantasma. ¿Cierto? Que sería otra posición. Si yo estoy advertido de mi fantasma, de lo que viene en mi fantasma y de lo que viene en mi deseo. Esto
tiene que ver para mí con lo que se planteó de el masoquismo del fantasma. Yo creo que lo que en análisis se resuelve del fantasma es entonces el masoquismo moral y el masoquismo llamado femenino, que es un fantasma masculino, y lo que eso se normativiza, como decía Eva bien. Lo que creo que con lo que no se termina es con el masoquismo primario, que tiene que ver con lo patético de la existencia, como dice Lacan en RCI, con el dolor de existir, ¿no? Y finalmente ese encuentro con la pulsión atravesado del fantasma, lo que entiendo es que la pulsión se ubica en línea con el deseo. Es decir, que cuando se atraviesa el fantasma sostén de mi deseo, se alinean pulsión y deseo. Bueno, son los 3 comentarios que quería hacer. Gracias, Foro. Gracias, José. Bueno, Silvia quiere hacer un comentario y después, Eduardo, te doy la palabra a vos, ¿sí? Estoy tratando de encontrarle la vuelta, porque trabajo con otra plataforma que se llama Samba, como la samba brasileña. No, son pequeños comentarios. Vuelvo a la última, el último tramo de la obra de Lacan y su vuelta a los conceptos fundamentales. En una frase compleja, donde en el Saint-Homme, donde él habla de la importancia en análisis de reempalmar la zona del sentido, del jouissance, ¿sí? Del goce sentido, que a la vez, dice Lacan, porque el nudo es dinámico, reempalma la zona del goce fálico y lo transforma en lo que Daniel planteó bien, es en llevar el falo de una imaginería edípica a una función como significante desigual consigo mismo, goce-castración. O sea que Lacan no abandona, lo que pasa es que Miller, si uno va a recortar lo que le quiere hacer decir a Lacan, le puede querer decir casi cualquier cosa, y uno recorta y no sigue el vector de la obra de Lacan. Eso por un lado. En relación a la pulsión y al estar advertido del fantasma, gracias José, yo creo que sí, que lo que hay que reducir, lo que el análisis tiende a hacer menguar, es la religión del padre. El padre, cuando se lo llama en la edad adultez, lo único que puede encontrarse es lo que Lacan llamó los dioses oscuros. Entonces, el castigo nos hace pensar que vamos a estar protegidos, ¿sí? Que nos castiguen nos hace pensar que estamos protegidos. Entonces, dejar de llamar a un Dios oscuro que nos castigue es aceptar que nos tenemos que, en lo posible, proteger entre nosotros y con la ayuda del lazo social. Nadie puede protegerse solo si con la ayuda del lazo social. Y Lacan, si yo no recuerdo mal, me lo pueden acercar ustedes, él decía que el análisis reduce el masoquismo al mínimo, como decía José, no a cero, al mínimo. Porque en principio todos estamos sometidos a la ley y todos estamos sometidos al amo principal, que es la muerte. Hace poco, un colega de la escuela me traía un pedacito, un trozo de Lacan muy bonito, que decía que del yo fuerte del analista solo se puede esperar que acepte como único maître a la muerte. Así que no busque otro maître. Es un párrafo precioso para mí. Bien. Daniel Paola, no recuerdo ya en qué libro, quizá fue en Lo Incorpóreo, pero no me acuerdo, decía lo que vos traías, José, que la pulsión, una vez atravesado el fantasma radical, tiene que ponerse en línea para ser fuerza motriz del deseo. Lo de fuerza motriz es una frase de Lacan, no me pregunten dónde está, porque tengo una ensalada de citas, y como dice Isidoro, yo vivo haciendo pliegues entre citas, o sea que no me acuerdo algunas donde están, otras no me acuerdo. En relación a Poitre, la A de Poitre tiene un chapeau, o sea, un acento circunflejo, con lo cual en esa frase Poitre no se refiere ni al objeto A ni al arte. Más allá de que Lacan siempre habló del objeto A y del arte, pero
es el día de hoy que he preguntado a gente habla francesa y a francés, ¿qué diablos es poacre? Bueno, sigo buscando a ver si alguien me puede iluminar a lo que es poacre. Pero insisto en que Lacan nunca abandonó la semántica y la poesía. Bueno, si alguien sabe lo de poacre, pueden disipar en parte mi ignorancia. Gracias. Silvia, Bueno. en el traductor dice poeta. No, Poacre, pero no es poeta. No es poeta. Pon el traductor en Google. Sí, pero no está bien. Bueno. Yo tengo el gran Robert. Le creo más al gran Robert que al Google. No. Bueno, Eduardo, me gustaría escucharte a vos ahora, y luego tengo una pregunta de Esther Gorce que me pidió que la lea, Graciela Jaciner y Patricia Leyac. Adelante, Eduardo. Bueno, me parece que el objetivo planteado para el foro se despliega, se cumple o se cumplió, porque generó una interlocución que a mí me retorna como muy valiosa. No sé si voy a tener, no me parece que sea un espacio de dar una respuesta a cada intervención. Algunas fueron preguntas, la mayoría fueron intervenciones. Tomo 2 o 3 cosas mínimas. Bueno, primero que no escribí un texto. Traté de hablar y tal vez en eso se me enredó un poco el discurso. En relación a lo que dice Eva respecto de la frase del fantasma y la normativización de los fantasmas sexuales, bueno, yo creo que intenté aludir a que, y esta es una idea como para discutirla, no sé, no creo que podamos discutirla ahora. La capacidad de ficcionalización de cada quien y la plasticidad de la rigidez de una frase que hace presente un masoquismo nombrable como primordial, tiene cierto valor. Yo no le quito valor a la capacidad ficcional. Se detecta en los niños que si tienen una fuerte capacidad ficcional, su universo, el mundo en el que habitan, se complejiza y se nutre de una retórica y un léxico importante. En relación a algo que retorna en torno al tema de la retórica y la formalización, sí, yo sé que Lacan no deja de conservar el campo de la retórica y que hay frases que son localizables en los últimos seminarios y que implicarían no cederle al milerismo, no sé por qué teníamos que ceder nada, no se trata de ceder nada a nadie. De cualquier forma me parece que, o por lo menos como elección de lectura, a mí el tiempo más retórico de Lacan, de los escritos, aún cuestionando ciertos limitantes que tiene ese tiempo de elaboración, me suelen resultar en tanto una retórica que no me confunde en el cuentito. Lo digo porque a veces la retórica y la argumentación parece ser un cuentito que tiene que ser reemplazado con una figura o una forma. Cuando dije forzaje, Lili, no me refería a esa otra idea algo tardía de Lacan de forzaje en la interpretación que escuché mucho retomar en Mayéutica, que no deja de plantear cierta interrogante sobre sus límites, qué lugar al forzaje, a la asociación libre, al forzaje, que es ese pequeño empuje, o si se trata de eso. La usé más en un sentido coloquial. Y en relación a articular los registros RSI en nudo. Cuando a mí no me parece fortuito que Lacan, en la tercera, abra el nudo Borromeo, conservándolo con la ficción, porque yo no sé, no tengo, supongo que algún físico la podrá demostrar,
que las rectas al infinito también se anudan, con lo cual se conserva el nudo borrómico. Pero no me parece fortuito que haya abierto al infinito la recta de lo real, porque me parece muy difícil la mostración de lo real como compulsión repetitiva, como lo que no cesa de inscribirse, como anillo. Esto para conversarlo tal vez en otra ocasión. Lo que sí me parece, y en relación al campo del sinsentido y al tránsito por el sinsentido, hay un aporte en esto por parte de Lacan, cuyo límite es lo que yo intenté interrogar, si se trata de estabilizarse allí, que es que en Freud hay un exceso de impulso al sentido. Cuando uno lee a Freud el sentido de los síntomas, el sentido de los sueños, después se encuentra con, más allá del principio del placer, que en este año se cumplen 100 años, y esta búsqueda de un sentido propiciatorio a las formaciones del inconsciente encuentra su borde, su límite. Lo dejo solamente dicho hasta ahí. Después, a mí me parece, en relación a la sintaxis y la semántica, hay todo un tema que hay que poner en discusión, sobre connotaciones, denotaciones, que hacen también a la extensión e intención. El hallazgo freudiano, en algún momento escribí una crítica a un texto que denigraba la obra de Lacan por parte de Alain Sokal. Hacía una gráfica ridícula Sokal. El hallazgo freudiano, tal vez un hallazgo mayor, es no poner pene-vagina, sino falocastración, porque falocastración podría ser legible en el tránsito entre el 0 y el 1, como el registro mínimo de una estructura simbólica en la que recurrimos, ¿no? Sintáctica, semánticamente, y también con nuestros actos que rompen esas conductas. Hay todo un tema con el sujeto advertido y el deseo decidido, porque se nos filtran, hay dimensiones del sujeto que no es el de la articulación significante, ¿eh? Tendría que tener otro espacio como para poder explicar por qué la cualidad y la predicación de advertido le da otro valor. Tuve un intercambio de mail con Isidoro Bej sobre una idea que él propuso en su seminario, que era del sujeto sufriente al sujeto advertido, como una transmutación de goces que ahí se produce. Y una última cuestión, porque no podría, y desde ya que acompaño y me nutro de muchas de las cosas que se dijeron, y quiero, es sobre las alternativas de la pulsión y atravesadas la dramática más recurrente de la posición fantasmática, las especies del objeto aparecen como alternativas de goces electivos. Decir goces selectivos parece un atropello, porque no lo encuentro en Lacan, pero me parece que hay electividad de goces. Y otra última cuestión, por lo menos de mi parte, es que en este contexto de la pandemia, donde tenemos un alejamiento de los cuerpos, a mí se me hace mucho más presente otras especies del objeto que Lacan no tematiza. En algún momento también tuve un breve intercambio con Isidoro donde él planteó, no me acuerdo si lo dijo como táctico, no me acuerdo bien, lo táctil, ¿no? Lo diría para hacerlo con simpleza. El poder tocar al otro, el tocar, el abrazar al otro, es una dimensión también del recupero potencial de goces que queda un poco olvidada con los 4 objetos de Lacan. Y también lo que queda como por fuera, y otros analistas han incorporado desde otras vertientes de formación, es lo olfativo. Puedo confesar que entrar a la escuela y sentir el olor a perfume de tantas damas de la escuela me producía y me producirá cierto agrado. Lo olfativo es muy pregnante, toda la industria de la cosmética es enorme y gran parte de las mascaradas, valga para cualquier sexo, tienen que ver con lo olfativo, como el desagrado de ciertos olores
que vuelven, ¿no? Y tanto en la repulsión como en la atracción. Bueno, me sirvo solamente de este estado situacional donde no nos tocamos ni nos olemos. Tampoco es cuestión de andar oliéndose demasiado, ¿no? Bueno, perdón el chiste. No pude evitar evocar la escena de los mamíferos que uno nombra como mamíferos superiores, que su reconocimiento es en principio olfativo, pero no con perfumes franceses, y no tengo la traducción de la palabra que busca así. Bueno, de mi parte, nada más, y gracias al foro, y gracias a todos por sus preguntas y por el grado de elaboración que provee cada uno. A ver, tengo algunas intervenciones más. De Esther Goldstein, que dice: me gustaría escuchar algunas reflexiones respecto a una dupla que me sugirió tu exposición, real pulsión, ya que hablaste de cautela en confrontar con lo real, que me recordó lo que dice Lacan en el seminario 11 respecto a los recaudos que tomará antes de abordar el concepto de pulsión. Y Silvia Amigo hace una aclaración, dice que en el espacio proyectivo la apertura al infinito equivale a un toro, y en el euclidiano no. Sería importante recordarlo, ya que fue tan criticado por una chica que no sé cómo se llama. Hay un libro de Pablo Moret sobre el sentido olvidado, el tacto, vale la pena leerlo. Graciela Jaciner. Bueno, ¿qué tal? En nombre del foro, gracias Eduardo, y gracias a compañeros del foro. Quería comentar algunas cuestiones sobre nuestro foro, justamente. El foro es un espacio de nuestra escuela que fue creado para conversar, para un espacio teórico, para conocer lo que los miembros de nuestra escuela nos interesa, venimos pensando, venimos investigando, venimos escribiendo, y en una escuela en que apostamos al desarrollo del psicoanálisis. Y una escuela interesada por la clínica psicoanalítica. Así que te agradezco mucho, Eduardo, algunas de las cuestiones que estás trayendo. Y les cuento que en este sentido nosotros decidimos invitar a Eduardo a tomar hoy la palabra cuando él nos presentó un texto, porque la idea de nuestro foro es, bueno, que los miembros tomemos la palabra en la medida que les decía antes, de nuestros intereses, de nuestros desarrollos. Quiero retomar la idea que trajo Silvia Amigo, de creo que está compartida por nosotros cuatro, de no regalar el así llamado último Lacan, el así llamado, que sería un tema a discutir, no regalarlo, quiere decir volver a trabajarlo y no entrar, me parece que sería un modo de no regalarlo, en un omelette. En ese sentido, me parece importante esta vuelta a los conceptos primeros de Lacan, por ejemplo, el inconsciente estructurado como un lenguaje. Y me parece que el punto de partida nuestra era un poco ir en esa ruta, justamente no regalar cierta lógica y ordenarnos respecto a estos conceptos a los que Lacan vuelve en sus últimos textos, como por ejemplo Momento de concluir, o en su último seminario, perdón. Simplemente se me ocurrió pedir la palabra cuando se
habría muchos temas, el nudo, etcétera, pero se me ocurrió pedir la palabra cuando se habló del sentido. Me parece un gran tema en la dirección de la cura, en la clínica psicoanalítica, en nuestra práctica cotidiana. No sé, ¿qué queremos decir cuando hablamos de perder sentido? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de vaciar de sentido? De pas de sens. Ese sin sentido para el otro, nos enseñó Lacan, pero pleno de sentido para el sujeto. O sea, me parece que el tema del sentido es un tema que en sí mismo podríamos poner a discutir porque a veces podemos perdernos. También entiendo que nuestra clínica psicoanalítica apunta no solo a descoagular sentidos coagulados, sentidos petrificados, sino también a dar un nuevo sentido. Esto es lo que quería conversar y dejar planteado. Así que gracias, Eduardo, gracias, compañeros del foro. Bueno, gracias, Graciela. Y gracias, comisión directiva, quiero decir algo más. Gracias a la comisión directiva por acompañar este nuevo desafío de ver cómo sostenemos una escuela trabajando, aunque estamos todos vacilando, todos a tientas, ¿no? Pero ¿cómo sostenemos, aún en la distancia, en la cuarentena, esta escuela trabajando con las herramientas que tenemos, lo posible? Nada más. Discúlpame, Gustavo. Está bien. Quedan dos intervenciones, pero estamos al filo del tiempo porque ya son las 14. Patricia Leyac y Daniel Paola. Si lo dicen brevemente, por favor. Patricia. A ver, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Bueno, se escucha bien. No, se escucha bien. Sí, no, yo solamente quería resaltar en esta suerte de conversación que se generó en este espacio de foro, que esta conversación me parece que también estuvo posibilitada por cierta enunciación de, bueno, yo creí que era un texto lo de Eduardo, pero bueno, son como apuntes y comentarios alrededor de los apuntes, ¿no es cierto? Pero me parece que esa manera de enunciar tuya, Eduardo, generó este intercambio cómodo, digamos, ¿no? Que se va dando. Y sobre todo lo que quería resaltar es esta lectura no religiosa, ¿no? Donde vos tratás en esos lugares donde por ahí Lacan, quizás por el contexto en que está diciendo ciertas cosas, dice cosas muy asertivamente, vos las abrís y las discutís y abrís ahí una brecha que permite que se arme entonces la conversación, ¿no? Solo voy a puntuar algunas de las cosas que dijiste como recordatorio, y ya que me tocó el final, bueno, nos viene bien a todos. Dijiste, en vez del nada de sentido, ¿no? Como que algo de sentido tiene que haber, ¿no? Rescataste esta idea. No suplantar el Undebus por el Undebú, ¿no? Y sobre todo lo que me gustó, este direccionamiento a lo real, o sea, que vos lo planteás no como un arribo pleno a lo real, y entonces al sin sentido, sino como un direccionamiento, tener eso ahí como orientación en la dirección de la cura, ¿no? Así que bueno, te quería agradecer sobre todo tu enunciación. Bueno, eso es todo. Gracias, Patricia, Dani, y cerramos. ¿Se me escucha? Ahí está.
¿Se me escucha? Se escucha bien. Bueno, ya agradecí a la comisión directiva, ¿no? Así que le agradezco a la comisión directiva. Bueno, Eduardo, mirá, Lacan se refiere al punto ya desde el momento que dice punto de capitón. Del punto a la recta hay solamente un paso. Con lo cual que él haya empezado a hablar del punto y termine hablando del punto y de la recta, ¿sí? Y diga real, simbólico e imaginario, me parece que es una continuidad que está enmarcado en distintos lugares discretos. Ahora, si uno empieza a pensar que es infantil, digamos, hacer una lectura de Lacan, es complicado porque uno se infinitiza el análisis y no creo que el complejo de Edipo desaparezca. Ahora, si uno piensa que es el ingenio infantil y eso hay que dejarlo de lado directamente, eso ya no es psicoanálisis. Bueno. Gracias, Daniel. Entonces, bueno, hay algunos otros comentarios que le voy a pasar a Eduardo. Muchas gracias a todos por estar ahí, la verdad que fue un gusto. Y les cuento que la próxima va a estar Isidoro Beck, ¿sí? Todavía no sabemos por qué medio, probablemente sea por no sabemos todavía. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, yo les dedico un aplauso.